Toda persona reconciliada con Dios ejerce la grandiosa misión de ser embajador del Señor. ¿Cuáles son algunas características de un embajador? Vamos a revisar esto. En primer lugar, el embajador vive en tierra extraña. En segundo lugar, el embajador habla en nombre de su gobierno. En tercer lugar, el embajador representa su país. En cuarto lugar, el embajador transmite el mensaje de quien lo envía. En quinto lugar, el embajador no determina su propia misión. Él va para donde él es enviado. En sexto lugar, no se naturaliza jamás en una persona de la tierra que visita. Siempre será un extranjero. En séptimo lugar, tiene compromiso con los intereses soberanos de su país. ¿Qué te parece? Por eso el enfoque de la lección de esta semana es examinar la fidelidad de Abraham, alguien que fue llamado por el Señor para ir a otra tierra y testificar a las personas al respecto del verdadero reino de Dios, el Creador, el Redentor. Vamos a la segunda parte de nuestro bosquejo. Una vez más, sean todos bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos ya en la lección número 2 y el título de la lección es Abraham, el primer misionero. Vamos a hablar sobre las implicancias del llamado de Abraham y cómo él desarrolló su misión. Para comentar esta lección está con nosotros el pastor Luis González, quien es el evangelista de la División Sudamericana. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, pastor Edson. Un placer estar contigo. Un saludo a todos. Gracias por estar aquí. Y el tema de esta semana es un tema impresionante, porque habla de un gran y poderoso misionero evangelista. Vamos a hacer una oración y pedir a la bendición de Dios para ese momento. Oramos, vamos a orar. Querido Padre Celestial, alabado sea tu nombre por la vida y la historia de Abraham. Amén. Tu siervo que se tornó para nosotros un ejemplo de misionero, de abnegación y de una actitud evangelizadora en su tiempo. Permanezca con nosotros, ayúdanos en esta lección. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a hablar sobre dos asuntos en esta lección. En primer lugar, las implicancias del llamado de Abraham. Y en segundo lugar, vamos a hablar sobre las experiencias misioneras de Abraham dentro y fuera de su hogar. Y entonces, ¿cuáles fueron? La pregunta es, ¿qué principios podemos encontrar en el llamado de Abraham en Génesis respecto de lo que Dios quería hacer con Abraham? Claro, excelente pregunta, pastor. Yo quiero leer Génesis capítulo 12, versículos 1, 2 y 3, que ayúdanos a entender realmente cómo fue el llamado. Dice así: el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Mira qué interesante. Número 2. Y haré de ti una gran nación. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Número 3. Bendeciré a los que te bendigan y los que te maldigan, maldeciré. Interesante, ¿eh? Y por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra, de Brasil, de Perú, de Argentina, de Sudamérica y del mundo. Qué lindo, ¿eh? Si este pasaje muestra los principios del evangelismo de Abraham, por medio de ti es una expresión fuerte, ¿no? ¿Cuáles son los principios que podemos extraer de este pasaje? Me gustaría, pastor, mencionar 3 detalles. El número 1, el Señor creó y llamó a Abraham para una misión. El principio número 1 es que fuimos creados para una misión. Número 2, el Señor llamó a Abraham para ser una gran bendición. Así que fuimos creados para ser una bendición. Y número 3, cuando Dios llamó a Abraham,
lo invitó para salir de su casa, de su hogar, de su parentela, de su país, para ir a un lugar nuevo, desconocido. Y lo mismo con nosotros. Entonces son tres. Fuimos criados para una misión, para ser una bendición y para salir de donde estamos para ir a un lugar nuevo y cumplir la misión. Entonces, quiere decir que cuando Dios llama a una persona para cumplir una misión, automáticamente todos, no solamente los que son llamados, porque todos somos creados En realidad, el plan es para todos, ¿no? y En llamados realidad. para una misión, ¿no? O fuera o cerca, Pero vamos a cumplir una misión. claro. Ahora, quien no entiende y no reconoce su misión, comienza a perder el rumbo de la vida, ¿no? Así es. Y eso es lo que ocurrió con mucha gente que recibió una misión y en el camino se extraviaron y entonces su vida no tuvo más sentido. Ahora, ¿cuál es la importancia de la fe en esta misión, en el caso de Abraham? Pastor Edson, eso impresiona a nosotros porque lo que hizo Abraham, y yo me quedo pensando aquí en el siglo XXI, Porque él no tenía Biblia, ¿no? no tenía carro, no tenía avión, no tenía computadora, no tenía internet, no tenía nada. Y lo más importante, la Biblia, él era guiado por Dios a través de las visiones, los sueños, la visita de ángeles. Pero tenía que tener fe. Porque yo pregunto, ¿el Señor sigue hablando a nosotros? Sí, sigue. ¿Cuál es la diferencia con Abraham y nosotros? Es que Abraham creía, ¿no? Y muchos en nuestros días ya no creen. Porque el Señor sigue hablando. Su palabra está aquí. Su voz está aquí. Entonces Abraham fue totalmente por fe. Mira lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 8. Dice así, por la fe Abraham, cuando fue llamado por Dios, obedeció. Me parece aquí que está el punto clave. Obedeció para salir al lugar que había de recibir en herencia. Y salió sin saber, mi amigo, mira, sin saber a dónde iba. Esto es fe, pastor. Confianza en Dios. Ahora, realmente para salir, él podría tener una excusa. No, fue un sueño, fue una Claro, cosa. esta no es la voz de Dios. Tan convicto de que Dios lo estaba llamando. No era para él ninguna duda que Dios estaba llamándolo. No había duda. Y entonces él no tuvo dudas de salir también, ¿no? Por eso. Ir en pos del llamado que Dios había hecho para él. Ahora, en relación a las experiencias de Abraham, la primera misión de Abraham, ¿cuál fue realmente? Bueno, ahí está. Esa es una pregunta que nos permite hacer una reflexión. La primera misión de Abraham fue salir de su familia, de su parentela. Este es un punto, pastor, que a veces nos olvidamos. Porque antes de ir tenemos que salir. Y salir de nuestra tierra no es fácil. No es solo salir de la tierra, también salir de nuestra comodidad, salir del pecado, salir de la situación de una vida de desobediencia para una vida de obediencia. En fin, hay que salir de todo lo que es... Ahí empieza la misión. Exacto. Claro, porque lo más difícil es salir de nuestras tierras, de nuestra familia, de nuestra vida antigua, nuestra zona de confort, de comodidad, ¿no? Estamos cómodos, tranquilos. Mira, salir de Perú e ir a Brasil ya es difícil. Salir de Brasil e ir a Egipto es muy difícil. Entonces, me parece que ahí está el punto básico de lo que pasó con Abraham. Ahora yo tengo aquí, pastor, una cita bíblica. Y esta cita ayúdanos a entender un poquito mejor esto. ¿Me permite? Por favor. Yo voy a leer Génesis capítulo 18, versículos 18 y 19, para ampliar un poquito más esta visión. Ya que él llegará a ser una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo lo elegí
para que mande a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Señor, que practiquen lo que es justo y recto, para que el Señor envíe sobre Abraham lo que habló acerca de él. Entonces, mira, número 1, Pastor Edson, salir de su ambiente. Número 2, tener una familia unida, una familia que piensa y que apoye al marido o al misionero. Eso quiere decir que una vez salir de nuestra situación de conformidad, de pecado inclusive, nuestro primer punto de evangelismo es la propia es familia. La familia. Es la familia. Y en el caso de Abraham, la familia no era solamente una familia biológica, porque él tenía muchos empleados y muchas personas que trabajaban con él. Esto era una gran familia. Y eran más de 1000 personas. Más de 1000. Entonces, esto es misión. Porque a veces una mujer, una señora, una persona que trabaja en casa, piensa, bueno, ¿cómo voy a ser una misionera? Porque yo tengo hijos, tengo nietos, tengo una casa, un hogar para cuidar. Es importante que sepa que cuidar de la familia, pastor, es un campo misionero. O sea, Abraham tenía 2 campos misioneros, su familia y un lugar nuevo donde iba. Hay una cita inclusive ahí, si podemos Del leer, libro de Educación. Dice que lo que daba poder a la enseñanza de Abraham era la influencia de su propia vida. Su grande casa consistía en más de 1000 personas y muchas de las cuales eran jefes de familia y no pocos recién conversos del paganismo. Este campo misionero que está alrededor nuestro es tremendo, ¿no? O sea, no es suficiente salir. Es importante tener una familia que esté, pastor, de acuerdo con los principios predicados por el misionero. Y eso da fuerza, ¿no? Da poder a la predicación. Ahora, el campo misionero es grande, ¿no? Y ese campo misionero era Egipto, era Asiria, etcétera, etcétera. Algunos piensan que Asiria y Egipto y todos esos países paganos eran realmente despreciados por Dios, odiados por Dios, que solo Dios quería destruir y preparó un pueblo para ir y destruir aquellas naciones. ¿Será cierto eso? Interesante, pastor. Permiso para leer Isaías capítulo 19, porque Isaías capítulo 19, versículo 24, esto me impactó. Este texto bíblico impactó mi corazón. Aquí está. Isaías capítulo 19, versículo 24 y 25 dice: En aquel tiempo Israel será uno de los 3, con Egipto, con Asiria, y serán una bendición en la tierra. Ahora 25. Porque el Señor Todopoderoso los bendecirá, diciendo: bendito Egipto, mi pueblo. Número 2, el asirio, obra de mis manos. Y 3, Israel, mi heredad. ¿Qué te parece? Pone a Israel en el mismo nivel de Israel. De Egipto y de Asiria. Mi pueblo, como que Egipto era su pueblo. Eso quiere decir que para Dios no había diferencia de naciones, ¿no? La gente que vivía allí era tan querida como la gente de Israel, de Asiria. Eso es una declaración bíblica extraordinaria, ¿no? Aquí está, pastor, como nuestro querido Dios es un misionero, ¿no? Y nosotros somos misioneros. El Señor no hace acepción de personas, ni tampoco de cultura, ni tampoco de país. Nosotros tenemos prejuicio contra personas que cometen muchas maldades y los despreciamos y estamos pidiendo a Dios que mueran. Pero tal vez la forma como Dios actúa es completamente diferente. Completamente diferente. Mira que aquí, pastor, Asiria, Egipto, consideradas naciones paganas, en la Biblia está en el mismo nivel de Israel. El Señor ama a todos los pueblos, a todas las personas, todas las culturas. Y por eso el Señor tiene un plan de llevar su palabra y esperanza a
todos los países de la tierra. Entonces Dios podía haber escogido a algún egipcio, a algún asirio, escogió un israelita, no tenía nada diferente, para que se tornara una bendición y contagiara su reino a todo el mundo. Para confirmar tu pensamiento. Sí. Disculpe, Sí. Para confirmar tu pensamiento, ¿dónde estuvo Moisés antes de ir al desierto y tener un encuentro con Dios? Estaba en Egipto. Allí estudió. No fue por casualidad parte de su educación que fue Moisés allá. llegó allí, ¿no? Claro, no fue por acaso. Ni José tampoco después. Tampoco. Y por eso es que José, cuando estaba en Egipto, estaba haciendo el papel de misionero en Egipto. Solo que la diferencia de Abraham, cuando intentó llegar a Egipto con aquel hambre, Abraham estaba un poco asustado porque cuando llegó a la ciudad descubrieron que la esposa de Abraham era muy bonita y él dijo, mira, mejor vamos aquí por tu causa, van a matarme a mí, o por tu causa yo voy a ser salvo. Entonces mejor en vez de decir que eres mi esposa, di que eres mi hermana. Y mintió. Claro. Y él dijo, por tu causa yo voy a ser salvo. ¿Será que por causa de una persona él sería salvo? No es por causa de Dios. Ahora, la inseguridad de Abraham, en este caso específico, la inseguridad reveló una fragilidad que tenía Abraham. Tú sabes, pastor, cuando nosotros entramos en la misión, el Señor empieza a hacer una obra en nuestra vida de santificación y descubrimos nuestras fragilidades. Y el Señor permite, ¿no? Permite que veamos tal fragilidad para buscar el crecimiento y la sanación y la fortaleza, ¿no? Para avanzar. Abraham, padre de la fe, aquí no manifestó fe. Dudó un poco, ¿no? Y esas consecuencias fueron tremendas porque años después el propio José le dijo a su padre Jacob que cuando llegara a Egipto no diga que son pastores de ovejas, porque todavía ellos estaban recordando a un pastor de ovejas que vino años atrás y que por causa de él, de una mentira, unas plagas llegaron a Egipto y fue una desgracia. Entonces ahora no querían que ninguno de ellos se acerque y había un prejuicio, ¿no? Contra los pastores de oveja, en este caso, contra la descendencia de Jacob o de Abraham. Claro, ahora en el caso de José, que fue a Egipto como esclavo, mira lo que pasó con José. Fue fiel. Él fue fiel. Fiel todo el tiempo. Y por su fidelidad, el Señor lo exaltó y lo puso como gobernador de Egipto. O sea, la influencia de un siervo de Dios fue tremenda. Cambió la historia. Yo creo que muchos egipcios serán salvos gracias Amén. a ese testimonio de José. Vamos a pasar a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. En este momento de la aplicación, ¿cuántas de nuestras acciones realmente influyen en las otras personas? ¿Cuántas de nuestras formas de actuar, de vender, de comprar, de hacer negocios, de poder hacer las cosas delante de las personas que nos rodean, puede influir para bien o para mal delante de las personas? No necesitamos ser por fuera apenas lo que Dios quiere que hagamos, tenemos que ser por dentro también. Y allí es donde nuestros hijos saben quiénes somos. Y también esto va a ser reflejado en las personas de afuera. Abraham fue respetado por los gobernantes, pero no por lo que él hacía simplemente, sino por lo que realmente él era. ¿Alguna aplicación más? Claro, pastor. Es importante recordar que el mismo Señor que llamó a Abraham para una misión tan importante, te está llamando. Llama a ti y a mí para cumplir una misión. Amén. Y el llamado para nosotros está en Mateo capítulo 28, versículo 19. Sea un misionero, sea como Abraham. Vamos a escuchar ahora el comentario del autor de la lección. Desarrollar una fe como la de Abraham
Abraham es un modelo de fe, por seguro. Él ocupa la mayor parte del libro de Génesis. Él está ya en la fundación de la Biblia y lo vemos como un modelo de fe. ¿Cómo podemos desenvolver una fe como la de Abraham, que está dispuesto a ir aunque Dios no le haya dicho a dónde? Debemos recordar que la fe es un don. Es algo que recibimos y necesitamos cultivar. Pero al fin de cuentas, la fe es un don de Dios. Él le dio a Abraham la cantidad de fe que necesitaba. Él le da la fe a las personas a quien llama para cualquier misión a la que Él esté llamando. Y es claro que la fe que Él nos da puede ser cultivada y ella crecerá como una planta si proveemos el ambiente correcto para ella. Y Dios bendecirá el crecimiento de esta planta. Y de esta forma es que desarrollamos la fe de Abraham. Dios nos dirá lo que debemos dejar atrás y lo que podemos llevar con nosotros en la jornada, en la misión a la que Él nos envía. ¿Tú te sientes una persona realmente bendecida? ¿Sientes que Dios te ha bendecido? La Biblia dice que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. La bendición que recibimos, si no puede impactar a los que nos rodean, entonces no cumple su verdadera misión. Dios quiere bendecir personas, pero principalmente para hacer una bendición para los que viven cerca de nosotros. Por eso vivamos de tal manera que nuestra vida pueda influir poderosamente en las personas que están cerca de nosotros. ¿Quiénes están cerca de ti? ¿Quién está cerca de mí? La persona donde tú compras el pan, la persona que arregla tu ropa, la persona que está viviendo del lado de tu casa, los hijos que tienes, los suegros que tienes o los primos que tienes, en fin, Dios tiene personas cerca de ti. ¿Cómo va a ser tu influencia delante de ellos? Yo voy a orar para que Dios te use esta semana para hacer una influencia poderosa delante de ellos. Amén. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra, que nos inspira y nos confirma el llamado de Dios para ser misioneros donde nosotros estamos. Bendice, Señor, nuestro testimonio delante de los que nos rodean esta semana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.